buenas tardes a todos y a todos. Muchas gracias a la Yocura por invitarnos a la presentación esta tarde de la novela Los Tordos, la vuelta a la novela de Vicente García Oliva, y muchas gracias a Miguel y a toda la gente de la Yocura por mantener viva ahí esta actividad cultural, la actividad cultural tan prestosa. Decíamos que Vicente García Oliva vuelve a la narrativa larga por Los Tordos, porque sí que llevaba unos tiempos picoteando por ahí por otros géneros, siempre con éxito, siempre ganando premios y reconocimiento, y vuelve con lo que puede llamarse una novela de aprendizaje. Es la historia de un niño que descubre la vida y lo que trae la vida en el peor de los tiempos posibles, que en los tiempos convulsos previos a la Guerra Civil, también la Revolución de Octubre de 1934, y en esos tiempos tan agitados, pues Miguel, el profe, descubre la vida, el amor y todo lo que conlleva esos momentos. También una historia que cuenta la no tan conocida figura de un héroe asturiano como Higinio Carrocera, de la cuenca vecina del Nalón, metalúrgico, y una figura importantísima y aún por descubrir en lo que es la historia asturiana del siglo XX. Decimos que viene porque vivió y murió de acuerdo a sus principios, y fue de uno de los pocos que se tomó en verdad aquello de no meréis al mar, y murió escapando de los últimos, cuando ya todo el mundo estaba a salvo de la caída inmediata del frente norte en la Guerra Civil Española. Para una ocasión tan especial tenemos acompañando a Vicente a Amalia Trancho, activista del asturianismo cultural asturiano desde siempre, desde cuando incluso no se podía ser activista cultural, que va a leer un prefacio, una introducción, llamámosla, a la novela de Vicente. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, buenas tardes, y lo primero que me corresponde es hacerle darles gracias por tener venido a esta presentación con esta tan guapa y con lo guapo que también eres, que se podría estar por ahí muy guapamente dando un paseo. La verdad es que esta Yocura de librería también es un sitio prestoso. En cualquier caso, yo voy a ser muy breve para que os quede tiempo de dar una vueltina o tomar la que por ahí. Y como soy nueva en estos lides, voy a leer lo que os quiero contar. Así pues seguro que no me ando por los cerros. Y para empezar voy a omitir el prefectivo repaso por la obra del autor. Formalismo que de seguro me agradecerán, refúgolo a más de por mor de la brevedad por su hogar en casa. Porque lo escrito por Vicente, para grandes y pequeñinos, y de todo el mundo conocido, por lo menos de este mundo, de nuestro mundo, de los que estamos hoy aquí. Solo yo os voy a comentar, casi bilordear, los aspectos informales del relato. Voy a contaros cómo surgió la idea, cómo granó, en qué circunstancias lo escribió, cómo discutimos a cuenta de él, porque camiento yo la presentación de la obra corresponde al autor, que es el que la creó, como corresponderá a los críticos y es lo que merece la obra ello, hacer la crítica. Los Tordos parten del recuerdo que don Honorino García, mi suegro, tenía de una familia en forma estrafalaria que conoció o de la que oyó falar siendo el niño. Este aspecto la verdad nunca nos lo aclaró, si los conoció o oyó falar de ellos. El caso es que esta siente causó una fonda impresión al punto que el mismo Honorino os dedicó un cuentín, que nada tiene que ver con lo que se narra aquí, más que el título que toma prestado. Valió de base a Vicente esta historia de Los Tordos para afilar un garrapiello de historias piquimines, tal o que si fuera un documento suelto que insertó en otra historia, la que suele escribirse con mayúscula. Valió, como dijo Marlock, los documentos solo falen cuando se los sabe trugar, y camiento que Vicente acertó con la pregunta. Y asina fueron averándose a la nuestra casina del Curviello. El Curviello es una aldeína que hay entre Sisión y Villaviciosa, en donde nosotros pasamos grandes temporadas. Bueno, pues decía que fueron navegándose a esta casina nuestra como de visita unes personines que se asitiaban en el su cuarto de trabajo
entre las 5 y las 9 de la noche, y algún día también por la mañana, quitándolo de trabajar, de segar o de hacer cualquier otro labor por ahí. Yo no le sentía a las visitas, pero poco a poco fui enterándome de la su vida. Vicente al final del día, y mientras tomábamos un vinín con unos patatuques, iba falándome d'elles y de las sus cosas. Prestábame, porque ya casi no teníamos contacto con nadie, ni siquiera con los vecinos. Se unían no solo con la vida normal, con la vida de antes, un camionón que pasaba ya de Antrones que tenía escrito Reico. Esto era la única comunicación que teníamos con el mundo. Luego supimos que era un camión que llevaba allí para Galicia y pasaba por allá por la carretera cerca de nuestra casa. Bueno, volviendo a las visitas, decíame que quieren unos niños galloleros y revolvinos, aldeaninos de otro tiempo, de un mal tiempo. Buenos rapazos a los que pronto ellos empezó a acomodar la vida, y eso ya no me prestaba tanto, porque comentaba que ellos mandarían los sucesos violentos que estaban por llegar, y conociendo el final de la historia, aquí otra vez con mayúsculas, solo podía sentir pena por aquellos provinos, mozos y moces, que aunque ellos todavía no lo sabían, yo sí sabía lo que ellos esperaban, y era una mocedad frayada y una vida marcada por acontecimientos que, en el mejor de los casos, que quiera conservar la vida, nunca podrían escaecer. Y lo que fue casi peor, de ellos transmitirían el miedo, la soberbia o el odio a las siguientes generaciones. Después de muchas tardes de visitas, encareciendo yo el final, díxome Vicente: de 7 encima la mesa la novela. Tienesla también en un lápiz por si la quieres leer en el portátil. Mira a ver qué te parece. Y miréla. Leíla por primera vez en el papel y púseme enfrente de aquellos rapazos a los que solo conocía de oídes por lo que Vicente me hubiera contado. Y al principio sentíme engañada. Vi a les clares que él tenía favoritos y favorites a los que... Perdón, es que me estoy desconcentrando completamente con el ruido, no puedo evitarlo. Bueno, pues decía ellos que de aquellos protagonistas él tenía favoritos y favorites a los que justificaba o ayudaba, y además dime cuenta en contra de lo que me hiciera creer que él también tomara partido. Así todo, en tal, volví unas cuantas vegaes al su pueblo de papel y fui comprendiéndolos. Ellos pusieron de la su parte y terminé admitiéndolos, a casi todos, aunque solo fuera porque les tocó vivir en aquel tiempo gris que ningún merecía, por muy visto fin o malo que fuera. También absorbió a Vicente, porque aunque quiso ser juez, no dictó sentencia, y creo que fue sabio por ello. Al final, decillos que entre aquellos fuelles casi escondíes, facía vida otro protagonista, pero de si Vicente nunca me faló, y yo tampoco nunca nada dixía dele. Bueno, sí, y sí que falaba muy mal, que decía muchos tacos. Eso no iba a hacer spoilers, ¿verdad? Bueno, pues más nada. Ustedes dirán si era spoiler o no. Gracias. Bueno, moi buenas tardes. Pues para esto, que casi no fai falta, pero bueno. Muchísimas gracias por vuestra presencia aquí. Muchísimas gracias también a La Locura, que yo creí que era una librería, pero ya es bastante más que una librería. Y bueno, un sitio de reunión cultural. Y en estos tiempos en los que a los futbolistas se los llaman monos y todas estas cosas, pues tener un poco de cultura en algún sitio y un respiro, ¿no? Y entrar aquí y bueno, parece que hay otra cosa, que hay otro lado. Bueno, quería empezar dando las gracias entonces por acogernos aquí hoy, invitarnos a venir aquí a presentar esta novela, y después también pues darles gracias a los editores, porque bueno, realmente yo iba bastante tiempo que no publicaba cosas series, ¿no? Porque siempre se decía que la literatura infantil y juvenil que no era serio, ¿no? Cuando un día Álvaro Ruiz de la Peña dijo: oye, gustóme mucho ese libro que escribiste, una novela para niños y tal. Dijo,
cuando escribís algo en serio, ¿no? Yo creí que esto era en serio, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, acogieron el manuscrito con interés, retocámoslo en lo que hubo que retocar y, bueno, pues tanto Dani como Laura pues mostraronse muy interesados en publicarlo y, bueno, pues aquí está. Para mí también fue un orgullo porque, bueno, pues habéis Hoja de Lata y una editorial, no sé si consagrada, pero bueno, muy conocida y reputada. Gracias también al prologuista, que no lo mencionamos todavía, a Faustino Zapico, que llegue de esta casa, y bueno, fízome un prólogo, yo creo que asustado, breve, como tienen que ser los prólogos, porque hay los que se lancen ahí a escribir tesis doctorales, ¿no? Y bueno, pues realmente yo creo que lo guapo de un prólogo es que te dé gana de leer la novela, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias a Amalia, que como dijo ella, en aquellos tiempos de... Bueno, el desarrollo de la novela, con todo, a mí llevóme escribirla como unos 4 o 5 años, no y porque sea lento, y que cogías y soltabas, y entonces, bueno, pues la cosa fue prolongándose, pero los 2 años de la pandemia fue cuando yo di un embolsionín, convivimos ahí, pues esos 2 años, digamos, intensamente, ¿no? Y ella, pues la verdad es que me dio muchas ideas, refugóme otras ideas que yo ponía en el original, que no vayan a saben, entonces discutimos también entre nosotros, había personajes que gustaban más, otros menos, bueno, total, quiero darles gracias por todo lo que ella aportó, que fue mucho la novela, empezando por la portada, que es una portada yo creo que guapísima, que es de Germán Horacio, que hay un cartel de la guerra de verdad, solamente que bueno, aquí el editor que tuvo buena vista puso lo asturiano y retocó los colores de ellos más eso. Bueno, lo primero que quiero deciros es que lo que presentamos aquí es una novela, o sea, no es un ensayo, ni es un libro de historia, ni nada de eso. Quiero decir que aquí pues, lo principal yo creo que es la imaginación, dentro de un marco histórico, pero que no se puede agarrar todo ello como si hubiera sucedido de verdad, ¿no? O sea, aquí realmente hay una parte que es cierta, histórica, y que sucedió tal cual, pero luego hay muchas licencias que se tomen de lugares, de conversaciones, por supuesto, etc. Digo esto porque muchas veces la gente piensa que cuando se dice una novela histórica, bueno, que lleve como lleve un libro de historia, y no es lo mismo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, que ya lo puse en alguna otra ocasión que presentamos el libro, un autor, por ejemplo, que recuerde ahora, como J. Robert Harris, un autor inglés que escribió una novela que se llama Patria, no tiene nada que ver con la de los vascos, y en esa novela él partía del supuesto de que los nazis hubieran ganado la guerra, ¿no? Que la guerra que la ganó Hitler, ¿no? Entonces un poco que vino después, cómo se construyó luego Europa en torno a ese cambio, ¿no? Bueno, pues esto es una novela histórica, pero bueno, una distopía, o como se quiera llamar, ¿no? Es decir, no es histórico, no podemos decir, coño, es un libro de historia. Bueno. La novela de los tordos desarrollase en un marco que los asturianos conocemos muy bien, que es la década de los años 30 del siglo pasado, 1930 a 1940. Una década en la que se produjeron acontecimientos tan importantes como fueron la llegada de la Segunda República, la Revolución del 34 y la Guerra Civil, con las consecuencias de muerte, cárcel, represión o exilio. Fechos que se vivieron además de un modo muy especial en Asturias. Yo diría que quizás de un modo más vívido, más en carne vivo que en otros muchos sitios, sobre todo si tenemos en cuenta que la Revolución del 34 fue un fecho pues, mediamente asturiano, ¿no? Yo creo, para lo bueno y para lo malo, yo creo que pocos temas hay que crear más bibliografía que la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero que la Revolución del 34. En los tordos cuéntense dos historias que atraviesan la novela como dos líneas paralelas, pero que aquí, al revés que en la geometría, terminen atopándose al final, confluyen. Pero ya está la historia de un personaje peculiar, que antes Dani hacía referencia a él,
Quizás non é conocido polo gran público, pero sí respetado por todos aquellos que sintieron falar de él. Un personaxe moi cercano ya al mito. Yo digo que nació en Asturias porque seguro que no podía haber nacido en ninguna otra parte, y que algamó la mayor distinción concedida por la República, que fue la Medalla de la Libertad. Estoy falando de don Higinio Carrocera. Tratar de allegarse al mito, de conocerlo un pouco mellor, no desde la historia, sino de la ficción, y era uno de los retos que me planteaba la novela. Yo quería mostrar no a un personaxe frío y distante, a un home que llegó hasta nuestros tiempos camudado en leyendas, un mito camín de un final dramático, sino yo quería presentar a un paisano de carne y hueso, cercano, inclusive por momentos simpático, procurando al tiempo ser respetuoso con la su vida y de sus creencias. Toda esta parte de la novela, aunque ocupa diversos capítulos, desarrollase fundamentalmente a lo largo de una noche murnia y decisiva que é la que transcurre en Cangas de Onís xusto después de la retirada del Mazuco, principio del fin del Frente Norte, y el preámbulo inmediato del final de la Guerra de Asturias. La otra línea paralela, el otro gran río que veíase a lo largo del libro, es la historia de un pueblo asturiano, imaginario, aunque podía ser cualquiera de los muchos que realmente vivieron esos acontecimientos. Pero este pueblo que yo escogí, pude hacerlo a la mi manera, diseñarlo a la mi manera, no es un lugar de los que vivieron en primera persona, en primera fila, los dramáticos sucesos que sacudieron a la geografía asturiana, como Sama, Mieres o La Felguera, sino que un pueblo que vivió un poco de espaldas a los acontecimientos que llegaban como matalaos, como suavizados, como sordina, y por lo tanto viviese de una manera distinta, aunque no por ello menos dramática. En ese pueblo vive un rapaz que se llama Miguel, también conocido entre los amigos por el nomato del profe, porque todos ellos tenían nomato, y Miguel va a ser el protagonista de esta segunda línea paralela, de este segundo gran río que atraviesa la novela. Hasta allí, hasta Castañera Alta, que se llama el pueblo, va a llegar un día, buscando poder subsistir, una pequeña comitiva familiar formada por un padre viudo, dos hermanos castigados por la polio y una hermana que los atiende a todos con el su trabajo y el su esfuerzo. Son los tordos, que dan título a la novela. En sin ser los protagonistas principales del argumento, podemos decir que al rodio de ellos articúlense el resto de los personajes que luego van a ir uniéndose o separándose a medida de las necesidades de la historia que se cuenta. Una historia que tiene muchos meandros y pequeños afluentes que desemboquen en esos dos ríos de los que falaba al empiezo. El mayor de ellos, de los afluentes, es una historia de amor que acompaña a los dos protagonistas de esta parte de la novela y que fue de los que más me prestó a escribir, sobre todo los diálogos. Y perdonadme una inmodestia, creo que si de la novela nada más quedara la historia de amor que se cuenta, también resultaría una lectura prestosa. Y queda, a la fin, el modo en que los distintos acontecimientos de esa década fueron entrando y influyendo en el pueblo de Castañera Alta, siempre, como decía, de forma amatalada, como segunda persona. Así, por ejemplo, nótase la llegada de la Segunda República, porque un día los escolinos ven cómo sustituyen al cura que dirigía la escuela por uno de los maestros de la República. Un maestro que va a traer abundantes novedades y también abundantes problemas. La Revolución del 34 tiene aquí, dentro del su dramatismo, un tinte un poco paródico en el enfrentamiento del alcalde del pueblo, Vitorón, con Montilla, el cabo de la Guardia Civil responsable del puesto. También los fugaos tienen aquí la su propia identidad y resultado. Y así, cada uno de los sucesos de la Dómina tienen la su repetición en este pueblo en el que todos se conocen y donde van a desenvolverse una réplica de lo que estaba sucediendo a nivel de toda Asturias, quizás con mucho mayor afondo. Estuve hablando hasta ahora de las dos historias de la novela, pero en realidad son tres, pues hay una narradora que desde los tiempos actuales es la que facilita nuestro conocimiento de esos hechos pasados que tanta importancia tuvieron en un pueblo como el nuestro, con identidad propia y diferenciado de otros desde muy antiguo. Con todos estos materiales, vamos a llamar de acarreu, traté de hacer una historia personal que se extremara de las demás novelas que cinquen a esos mismos temas, dando una visión distinta
y parecme que igual complementaria. A ello contribuyen, creo yo, los numerosos diálogos que salpiquen la novela y que me parece que, además de facela más entretenida y prestosa de leer, dan ese toque personal y intransferible del que escribe, porque la narrativa puede copiarse, pero los diálogos son, al meu juicio, intransferibles. Y non hai cosa que máis me fadie que leer unha historia onde los diálogos suenen a impostaos o rinchen al leeros. El truco aquí, si é que pode llamarse truco, é facer la lectura de esos diálogos en voz alto y comprobar si suenen bien o no. Cuido que a vosotros vos suenen bien y así, como esto, nada más, que vos preste la lectura de la novela tanto como me prestó a mí escribir. Y muchas gracias por esta presencia aquí. Bueno, si queréis... Si queréis trobar lo que queráis, que yo pueda contestaros, y si no, pues quedamos con la trobar. Dentro lo que cabe. Dentro lo que cabe. No, y eso siempre me fastidió mucho, ¿no? O sea que tómase la literatura infantil y juvenil, que es la que a mí me gusta escribir realmente, aunque, bueno, escribo también este tipo de novelas, pero, bueno, yo creo que dallos un texto curioso, bien escrito y tal. No tengo el caso mío, digo en el general de la literatura, a una gente que está empezando a leer y a la que hay que inculcar el hábito de leer. Entonces, ¿cómo queremos que lean si no nos damos material guapo para leer, entretenido, que nos vaya a disfrutar, qué tal, ¿no? Pues yo creo que eso es muy importante, ¿no? Entonces, en ningún caso considero que eso sea ni literatura menor ni tal, ¿no? Siempre, mi hermano es entrenador de balonmano, ¿no? Y siempre decía él que en la Unión Soviética, cuando existía la Unión Soviética, a los mayores entrenadores de balonmano poníanlos para entrenar a los niños, a los pequeños, porque ahí es donde se forma el jugador, donde tiene que aprender las cosas, los instrumentos principales, y donde se agarran también los malos hábitos, el que no sabe tirar o el que sabe tal. Bueno, pues yo creo que en literatura igual, un niño que agarre un libro y que no le guste o que parezca aburrido o que tal, igual ya no te lee más. Entonces, bueno, yo creo que hay que darle la importancia. Esto hay mucho más serio. Bueno, si queréis comentar alguna cosina más. Pregúntate, bueno, ¿cómo ya contó a María Trancho un poco las génesis del teatro? Pero, ¿cómo fue la sí? Bueno, en realidad fueron dos historias por separado, que cada una de ellas igual daba para escribir una novela independiente, ¿no? Yo tenía muchas ganas de escribir algo sobre Carrocera cuando lo conocí algo sobre él, sobre el personaje. Un rapaz que murió a los 30 años, fusilado. Bueno, yo creo que a lo largo de sus 30 años, pues bueno, fue todo un mito en Asturias, o sea, anarquista, libertario, revolucionario, participó en todos los huelgas del Aduro, una época durísima. La revolución del 34 tuvo una importancia decisiva. La guerra pues ayudó, fue a Sisión con una patrulla con muchos correligionarios a tomar los cuarteles de Simancas y del Joto, es decir, un hombre, y luego durante la guerra, bueno, fue un hombre que ya era un obrero metalúrgico y bueno, fue realmente un gran militar, un gran estratega. El Frente Norte venía bardido por las tropas fascistas y bueno, aquí en Asturias consiguió pues con una diferencia de personal, de soldados, pues de 5 o 6 veces por una, consiguió detenerlos y bueno, y hacerles la cosa muy difícil. Eso dio tiempo, pues bueno, pues que pudo marchar, porque aquí el frente ya caía, el Frente Norte. Entonces, bueno, en resumen, que fue un personaje que a mí siempre me impactó mucho. Entonces, bueno, leía algo sobre él y prestóme a escribir sobre él, ¿no? Y sobre todo, bueno, escribir un poco desde el punto de vista cómo lo vería yo si lo hubiera conocido, ¿no? O sea, entonces, en la novela hay un diálogo con otro compañero de armes, el Tordín,
que é como empieza a novela realmente, falando entre los dos, e dese diálogo de Tordín con Carrocera, pues dámonos cuenta un pouco cuál era la situación política de Asturias y un poco los ideales que él tenía, ¿no? Y por otro lado estaba la novela de los tordos, la historia de los tordos, que efectivamente mi padre tenía un cuentín sobre ello. Bueno, pues eso, digamos que ampliarlo, cambié la historia, el núcleo, digamos, de la historia de él, y bueno, pues ahí desarrollélo. Yo creo que quedó una cosa guapa de un pueblo que pasó a lo largo de todos estos acontecimientos de la década. Y aquí tuvieron, en este pueblo tuvieron su propio espejo, su propio reflejo, ¿no? Y bueno, creo que hay partes simpáticas, hay partes de amor, hay partes pues de guerra, hay muertos, y bueno, pues yo creo que esas dos historias al final confluyen de una manera perdone, que a mí me pareció que era un cierre muy guapo para la historia del Tordín, pero bueno, hay una parte que no quiero contar mucho porque bueno, hay una cierta sorpresa, por decirlo de alguna manera, y bueno, lo mejor es leer la novela y nos hacemos una idea, ¿no? Pero bueno, lo que te comentaba, Pili, que son dos historias que de alguna manera pues al final confluyen, y yo creo que hay un final que queda muy cerrado y muy guapo. Sí, sí, sí. Luego cuando la leáis, si la leéis, pues ya me contáis. Hacemos otro día otra reunión y decís, oye, nada, de eso ni hablar, de no he dicho nada, esto es una porquería, esto nada. ¿Alguna cosina más que queráis probar o algo? ¿Qué me gusta preguntar? No, aquí la verdad es que Amalia, como no se casa con nadie, no se comió, pues hizo muchas cosas que me gustaban y que primero discutimos mucho de algunas cosas, de algunos personajes, del diseño del pueblo, por ejemplo, y bueno, y pues terminé cambiándoles, y por lo cual pues estoy muy agradecido. Sí. Tuve que dejarlo pasar porque daba rabia decir a las primeras que sí. No, yo, parece que esto está bien así y tal, y a las 2 semanas decía, oye, ¿sabes qué aquello? Parece que sí, que tenías razón y tal. Voy a cambiar. Él tenía favoritos y favoritos. Sí, de verdad, pues tenía. Estabas en mucho, sí. Tenía favoritos, de verdad que los tenía. Sí. Pero bueno, yo creo que los personajes, aparte de que sean buenos o malos, siempre los agarras un poco de cariño, ¿no? O sea, aunque sean los personajes más detestables, ¿no? Es decir, malo, pero bueno, el malo tiene también su aquello, ¿no? Porque lo inventaste tú y porque pusiste diálogos en boca de él y bueno, pues de alguna manera son personajes tuyos, ¿no? Así que bueno, a mí la verdad es que me prestó escribir. Pues si no queréis nada más, podemos tomar una cervecina si queréis. Y dar las gracias por haber venido. Gracias por haber venido. ¿Puedes dedicar? Sí, ¿no? Así irredento antifernandista que soy. Sí. Yo que discuto contigo un fest. Del deporte. Claro, sí. Entonces se suma. Oye, Dios. Tienes un buen limpio. Sí. Yo voy hablando también un poco y que los que conocemos un sesión, un Sporting tal. Pasa lo mismo con David Rey. Sí, ahora veslo y de todo depende también. Y el tema de los Fernández, claro, Fernández funcionó fatal. Pero bueno, por lo menos vienen de aquí y estos están haciendo lo fatal y son de casa formal.